Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo lo que vamos a ver es, siguiendo la estructura y modos de direccionamiento que hemos tenido en los dos vídeos anteriores, pues nos vamos ya a centrar en los modos de direccionamiento. En los anteriores hemos visto cómo se declaran las variables, que nos va a servir ahora para entender los modos de direccionamiento, y también hemos visto la estructura que sigue la instrucción mob, la sintaxis que tiene, con lo cual vamos a poderla aplicar para entender y conocer los diferentes modos de direccionamiento. Bueno, los modos de direccionamiento están categorizados, ¿vale? Tenéis aquí las categorías: inmediato, registro, directo. Para nosotros, bueno, pues lo importante es que entendáis cuándo utilizarlos y qué significa cada uno de ellos, para qué sirve cada uno de ellos, no tanto el nombre al que corresponde cada uno. Nosotros todos los modos de direccionamiento los vamos a aplicar a nivel de ejemplo con la instrucción mob, pero es importante que entendáis que todos los modos de direccionamiento que vamos a ver podríamos utilizarlo con cualquiera de las instrucciones que veamos en el futuro: sumar, dividir, land, for, rotar, bits, lo que sea. Todos se podrían utilizar. Por ejemplo, aquí vemos un pequeño ejemplo que pone mob ax 3. Ya vimos cuando vimos el mob, es una asignación, por lo tanto ax tomaría el valor 3. Bueno, pues si eso lo sustituimos por, en vez de mob, add, que es añadir, es sumar, es la instrucción, el mnemotécnico de sumar, en ensamblador, pues sería add a x,3, lo que haría es sumar a x3 y almacenarlo en ax, ¿vale? Es decir, estaríamos utilizando también de nuevo un direccionamiento directo, un direccionamiento inmediato con un inmediato, por eso se llama así, el inmediato sería S3, y estaríamos utilizando otro operando, ¿vale? Perdón, otro operando, otra instrucción. No tienen que estar restringidas únicamente al mob. Vale. Cosas interesantes de este modo de direccionamiento. Bueno, solo puede utilizarse como operando fuente, porque un inmediato solo puede ser fuente, nunca puede ser destino. Ya lo comentamos cuando vimos el mob. No podemos poner mob 3, ax, porque si ax vale 8, yo no puedo almacenar un 8 en el número 3. El número 3 es el número 3. Vale, y luego, por otro lado, el operando en este caso, de destino, el inicial, podría ser un registro, como vemos ahí, AX, BL, o un elemento de memoria. Los elementos de memoria, lo veremos también más adelante, se especifican entre corchetes. Por ejemplo, podría poner perfectamente mob, espacio, corchetes 20, cierro corchetes, 80. Y eso almacenaría el número 80 en la posición de memoria 20. Bueno, para ver, ejemplificar todos los modos de direccionamiento que vamos a ver en la parte inferior dos situaciones. Una, cómo está el sistema, la arquitectura que contienen los diferentes registros, la memoria, lo que necesitemos en cada caso, antes de ejecutar las instrucciones, y luego en la parte derecha, cómo estarían después de ejecutar esas instrucciones. Bueno, pues en este caso vemos que mover a x un 3 y luego en la siguiente instrucción mover a bl un 4, lo que harían es que, independientemente del valor que tomen ax y bx, en este caso ax no sé lo que tiene, bx tampoco, por eso he puesto interrogaciones, pues independientemente de lo que tengan, mover a x un 3 hará que todo ax tome el valor 3. Y mover a bl un 4 hará que únicamente una parte de bx, que es la parte baja, bl, low, acordaros que lo comentamos en el vídeo, tome el valor 4. ¿Qué valor va a tomar bh, que es la parte alta de bx? No lo sé, no lo estoy modificando, no lo estoy tocando, por lo tanto todo el resto de registros, me da igual el valor que tengan, seguirán manteniendo, después de ejecutar esas dos operaciones, esas dos instrucciones, los mismos valores. El siguiente modo de direccionamiento es el direccionamiento de registro, ¿vale? En el cual uno de los operandos, tiene origen o destino, es un registro. Bueno, en este caso, ambos, en los ejemplos que hemos puesto, origen y destino son un registro. En el primer ejemplo movemos a x lo que hay en bx, y en el segundo ejemplo movemos a dl lo que hay en dh. ¿Cómo se comportará este ejemplo? Bueno, pues si pensamos en que la situación inicial en ax no sé lo que hay. Bx contiene un 2501 y dx, la parte alta sé lo que tiene, que es un 13, dh contiene 13, y dl no sé lo que tiene, me da igual. Vale.
Bueno, pues si pensamos en la instrucción mov ax, bx, deberíamos mover lo que hay en bx, que es 2501, a ax. Daros cuenta que en el mov, ya lo comentamos, es una asignación y no se pierde el valor de bx. Por lo tanto, tanto ax como bx tendrán el mismo valor, que será 2501. Comprobamos, ¿vale? Bx mantiene su valor, no ha cambiado. En cambio, ax sí modifica su valor, toma el mismo valor que tiene bx. Y en la siguiente instrucción, lo que veíamos era mov dh, que sabemos qué valor tiene, que es 13, a dl. Bueno, dl, que es la parte baja, modificará su valor y tomará el mismo valor que hay en dh. El siguiente modo de direccionamiento que vamos a ver es el directo, en el cual la dirección efectiva del operando se indica directamente en la instrucción y se puede especificar mediante un nombre de variable o bien una dirección de memoria directa. Es decir, si yo sé, por ejemplo, que la dirección de memoria de vector está definido en la posición número 3 de memoria, pues sería equivalente poner mov ah, vector que poner mov ah, corchetes 3. Cualquiera de las dos instrucciones haría exactamente lo mismo. Ya hemos comentado cuando hablábamos de cómo se definen las variables que para el compilador el nombre de variable es indiferente. No lo va a utilizar para nada, simplemente lo va a utilizar, lo va a referenciar como una posición de memoria y a partir de entonces va a utilizar esa posición de memoria. Pero no le sirve para nada el nombre de variable. Bueno, pues en estos ejemplos, ¿cómo se comportarían? Bueno, pues si tenemos mov ah, vector, suponiendo que vector sea de tamaño byte, lo que hará será mover a h el contenido de vector. ¿Qué contiene vector? Pues si nos fijamos en la situación inicial de la memoria antes de ejecutar la instrucción, contiene un 18h. Pues a h debería pasar un 18h. ¿Y qué ocurre en la siguiente? Pues movemos a bx lo que hay en la posición de memoria 100h. ¿Qué hay en la 100h? Un 12. Si hubiésemos puesto mov bl 100h, simplemente se grabaría ese 12h. Pero como hemos puesto como destino un registro de 16 bits, el compilador, ensamblador, va a intentar coger 16 bits como origen. Es decir, cogerá el 12h y el 35h. Como además hemos visto que los datos se almacenan utilizando en la máquina 8086, utilizando la convención Little-Endian, lo que va a ocurrir es que se van a almacenar al contrario, es decir, primero el 35 y luego el 12. Aquí vemos cómo se cumple lo que comentábamos antes, en el cual AH modifica su valor, pero como no hemos tocado para nada a AL sigue manteniendo pues, el valor que tuviese inicialmente, que puede ser cualquiera. El siguiente modo de direccionamiento es el direccionamiento indirecto, en el cual uno de los operandos va a estar en memoria, entonces nos vamos a referir siempre a él con unos corchetes, siempre que sea algo de memoria va a estar entre corchetes, y la dirección efectiva vamos a tener que utilizar o bien un registro base, que puede ser o bx o bp, las dos b's venían de base. En el caso de x era bx, era un registro de propósito general que se utilizaba también para cosas específicas como registro base, y bp directamente era el puntero de base, ¿vale? Entonces se podría llegar a utilizar también bp. No es habitual porque ya vimos que se refería pues, a la base de la pila y no es lo habitual referirse a él en los programas que hacemos habitualmente, pero potencialmente se podría hacer. Y también podríamos utilizar los registros índices entre corchetes, o bien SI o bien DI, que funcionan al final pues también como direcciones de memoria al estar entre corchetes. Entonces, ¿cómo funcionaría este sistema? Bueno, pues lo que haríamos sería, en el caso por ejemplo del ejemplo de mov ax, bx entre corchetes, veríamos qué valor tiene bx inicialmente. Bueno, pues bx contiene el valor, si nos fijamos, 45h. Bueno, pues ese 45h lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner entre corchetes, es decir, nos vamos a referir a la posición de memoria 45h. Nos fijamos en la memoria y vemos que tiene la dirección de memoria 45h. En este caso un 12h. Bueno, pues ese valor, 12h, va a pasar a AX. De nuevo, como AX es un registro de 16 bits, si hubiésemos puesto AL, se grabaría en AL ese 12h y ya estaría. Pero como vuelve a ser un registro de 16 bits el destino, cogeríamos tanto el 12h como la posición siguiente de memoria, que sería, en este caso, 34h. Como está en formato Little-Endian, vendrían cambiados, vendrían
el último pasaría a ser el de mayor peso y el primero de ellos el de menor peso, 3412. ¿Qué nos falta de ver? Bueno, pues el siguiente ejemplo que sería mobcl, corchetes de bx. Corchetes de bx ya teníamos calculado que era corchetes de 45h. En este caso solamente vamos a coger una parte del valor porque lo estamos llevando a un registro de 8 bits que es CL y la parte alta de hecho de CL no modificaría su valor. Únicamente modificaría su valor la parte baja porque lo estamos moviendo a CL. El siguiente modo de direccionamiento que vamos a ver es el relativo a la base, en el cual el operando va a estar en memoria y nos vamos a referir a él con cualquiera de los dos formatos que vemos en el vídeo, que podría ser o bien entre corchetes, porque hemos dicho que es un operando de memoria, o bien entre corchetes, registro base más desplazamiento, o bien desplazamiento y luego ya entre corchetes, registro base. El registro base va a ser de nuevo BP o BX, lo más habitual BX, y el desplazamiento pues va a ser un valor constante, un valor inmediato, o un valor de una variable, ¿vale? Que al final se va a convertir en un valor numérico, porque vamos a referirnos a la posición de esa variable. Vale, vemos dos ejemplos. El primero de ellos sería mover a AL corchetes de BX más 1. Para resolverlo y saber qué se movería a AL, tenemos la situación inicial, vemos que vale BX vale 2H, pues 2H más 1, 3H, ¿qué hay en la posición de memoria 3? Un 34H, pues 34H pasaría a AL. En el siguiente ejemplo, lo que vamos a ver es mover a CL el contenido de la dirección de memoria indicada por vector de entre corchetes BX. ¿Qué vale BX? Pues ya lo hemos visto antes, un 2. Vector de 2 se referiría a un desplazamiento de 2 sobre el vector. Hay dos formas de verlo. Uno de ellos sería que vector de 0 sería la posición 2 de memoria, vector de 1 sería la posición 3 y vector de 2 sería la posición 4. O otra forma de verlo que sería vector está en la posición 2h y bx valía 2h, pues 2 más 2, 4. Por lo tanto, accedo a la posición de memoria 4. En cualquier caso, el valor que veo que es el 41h, pues 41h pasaría a CL, como lo tenemos aquí. Y vemos también el ejemplo que habíamos visto antes con AL. Nos quedan únicamente ya dos modos de direccionamiento. El siguiente que sería el indexado directo, en el cual utilizamos o bien un formato en el cual entre corchetes de nuevo, porque nos referimos a posiciones de memoria, vamos a tener un registro índice más un desplazamiento entre corchetes, o bien un desplazamiento y entre corchetes un registro índice. Es exactamente igual que lo que hemos visto antes, ¿vale? Pero utilizando, en vez de PP y, o BX, utilizando SI o DI. Pero es lo mismo. Resolvemos el ejemplo. Además, en este caso lo he cambiado un poquito, lo hemos cambiado un poquito para que veamos que también se puede utilizar como destino de operación, siguiendo siendo indexado directo, porque cualquiera de los dos operandos podría estar en cualquiera de los dos, ¿vale? Sin ningún problema. Entonces, en el primer ejemplo, mover a AL, vector de SI. ¿Qué vale vector de SI? Pues cualquiera de los dos métodos que hemos visto antes. Si queréis, vector en este caso está en la dirección de memoria 2, de nuevo, y SI vale 3. 2 más 3, 5. ¿Qué hay en la posición de memoria 5? 42H. Pues 42H pasaría a AL. Y en el siguiente ejemplo es destino de la operación la memoria. Por lo tanto, vamos a grabar en la memoria principal un dato. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues en este caso el ejemplo es mob SI más 1, 32H, es decir, el valor 32H se va a grabar en una posición de memoria. ¿En cuál? En SI más 1. ¿Qué vale SI? 3 más 1, 4. Pues en la posición de memoria 4 se almacenará un 32H, es decir, ese 25H que hay deberá desaparecer para pasar a ver un 32H. Como ya comentábamos antes, AL toma el valor 42. El último que vamos a ver ya es el indexado a la base y nos va a servir además para explicar una palabra reservada que es la palabra reservada offset. Bueno, para eso primero vamos a ver un ejemplo sin la palabra reservada offset
Vamos a ver cómo se comporta, que ya lo hemos visto en el vídeo previamente, vamos a recordarlo, y después ya introducimos la palabra reservada offset y vamos a ver la diferencia. Bueno, pues en este caso, en el indexado a la base, la forma va a haber doble corchete y además en uno de ellos tenemos que expresar, en el primero de ellos, la base y en el segundo de ellos un registro índice que puede llevar un desplazamiento, que sea numérico. Un ejemplo muy claro se ve abajo. En el segundo ejemplo, pues tenemos mob AH, BX entre corchetes, que sería el registro base, que podría haber sido BP perfectamente. Y luego, en el segundo corchete, podríamos haber puesto OSI o DI, que harían de registro índice, y un desplazamiento que en este caso sería 2. Bueno, pues si nos vamos al ejemplo de arriba, vemos que pone mob BX, offset vector. Olvidémonos de la palabra offset. Pensemos que solamente pone mob bx, vector. ¿Qué se movería a bx? Bueno, pues veríamos que vale vector, comprobamos en la situación inicial que vector lo tenemos aquí arriba y vale 12h. Como lo estamos moviendo a un registro de 16 bits, pues se grabaría dos posiciones de memoria y como además utilizamos Little Endian, pues al revés, es decir, bx tomaría el valor 3412h. En este caso, si ahora ya incluimos la palabra reservada offset delante del nombre de una variable, ya no nos referimos al contenido de esa variable, que sería 12h, sino a la posición de memoria que ocupa esa variable. En este caso concreto, la variable vector está en la posición de memoria 1. Por lo tanto, mob bx, offset de vector, haría que en bx se grabe el valor 1, número 1. ¿Vale? Es equivalente a utilizar mob bx, offset de vector, que utilizar lea, float effective address, de ese mismo registro, en este caso bx, de la misma variable que estábamos utilizando, en este caso vector. Cualquiera de las dos, las escribáis una u otra, el código que generan es el mismo y por tanto el comportamiento que van a tener es el mismo. Si nos fijamos en cómo queda la memoria, después de ejecutar esa instrucción, vemos cómo bx toma el valor. Vamos a ejecutar ahora la siguiente. Mover a h el contenido de la dirección de memoria indicada como base bx y registro índice si como desplazamiento 2. Vale, vamos resolviendo esos corchetes por trozos si os parece. Bx vale de registro base. ¿Qué vale bx? Acaba de tomar un valor. Inicialmente no tenía nada, pero acabamos de ejecutar esta instrucción, por lo tanto tiene un valor, que es 1. ¿Qué vale si? No ha cambiado de valor, pues vale 3 todavía. Pues 3 más 2, 5. El primer corchete tendría un 1, el segundo corchete tendría un 5. Si tenemos dos corchetes, es lo mismo que sumar ambos corchetes, es decir, 1 más 5, 6. ¿Qué hay en la posición de memoria número 6? 8A. Pues 8A debería pasar a H, y lo vemos. ¿A le modifica su valor? No, porque no lo estamos modificando en ningún lugar, así que no cambia. Bueno, pues con esto terminamos. Muchas gracias por atender y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.